Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Derivando el Universo y en esta ocasión vamos a continuar con nuestro curso de Física General 1, Análisis Dimensional, un tema bastante conocido en física y que es muy importante para poder analizar ecuaciones y diferentes unidades o dimensiones en sí para ver si la ecuación es correcta. ¿Ok? Bueno, continuamos. ¿Qué significa dimensión en física? En física, la palabra dimensión no se refiere al tamaño o si algo se encuentra en 2D o en 3D, como por ejemplo en el cine, ¿no? Cuando vemos una película en 3D, en tercera dimensión, sino que se refiere al tipo de cantidad física de la que estamos hablando. Por ejemplo, si mides una distancia en metros, ¿verdad? También están las unidades de pies o brazas. Estás usando diferentes unidades, pero en todas estas unidades representan lo mismo, una longitud, ¿sí? Cuando hablamos de distancia, altura, ancho, esto es una sola dimensión, esto es longitud. Cuando hablamos de masa también, bueno, mucho cuidado porque a veces en realidad el peso es, es una fuerza en Newton, pero cuando hablamos de masa, cuánto es la masa de una persona, generalmente 70, 80 kilogramos, ¿verdad? Esto también es una dimensión. O el tiempo. No importa si está en segundos, horas, minutos, no. Esto, como tal, todo eso representa una dimensión y la dimensión del tiempo, que justamente es la duración de un evento, ¿ok? Aquí, como le comentaba, una misma dimensión se puede dividir o se puede medir, mejor dicho, en diferentes unidades. Por ejemplo, la longitud se puede medir en metros, pies, brazas, que es una unidad de medida muy antigua, ya no se usa, pero generalmente se usaba para medir la altura en la que nos encontramos del mar, ¿no? La profundidad. Por eso se usaba mucho en los marineros, como podemos ver aquí en la imagen. Pero ya no se usa mucho, ¿no? A lo mucho diríamos en navegación, pero ya no tanto. ¿Ok? ¿Cómo se representan las dimensiones en física? En física usamos letras especiales para representar dimensiones básicas que nos dicen el tipo de cantidad física. Y las que tenemos, o las principales, son L de longitud, M de masa y T de tiempo. ¿No? Y nosotros también, cuando hablamos de una dimensión, o estamos indicando la dimensión, nosotros lo ubicamos entre corchetes. Por ejemplo, si hablamos de rapidez, para la magnitud de rapidez, o la velocidad, la dimensión se escribiría como corchete V igual a L sobre T. Porque recuerden, vamos a ponerlo aquí, que la velocidad puede estar en metros por segundo, ¿verdad? Metro es longitud y abajo segundo, que es tiempo. Por eso es L entre T. O también cuando hablamos del área. El área es, voy a ponerlo así, área, es metro cuadrado en el Sistema Internacional de Unidades. Pero metro, ¿qué cosa es? Metro es una longitud, entonces sería L cuadrado. ¿Sí? Más adelante vamos a ir viendo otras dimensiones. En este caso estamos viendo, por ejemplo, área. Estas son deducidas a partir de longitud, masa y tiempo. Las dimensiones del área L cuadrado, L cubo para volumen, L sobre T rapidez y L sobre T cuadrado para aceleración. Y estas serían sus unidades en el sistema internacional: metro cuadrado, metro cúbico, metro por segundo y metro por segundo cuadrado. Y en el sistema usual estadounidense, pie cuadrado, pie cúbico, pie por segundo y pie por segundo cuadrado. Como le comentaba, iremos viendo las demás dimensiones, como fuerza, energía, bueno, aceleración está aquí, pero fuerza, energía, eso lo iremos viendo a lo largo del curso.
¿ok? A medida que vayamos avanzando. Ahora, ¿para qué sirve el análisis dimensional? En física, muchas veces es importante saber si una ecuación tiene sentido físico, ¿ok? No solo matemático. Para eso, nosotros usamos un método llamado análisis dimensional que verifica si las dimensiones de la ecuación están correctas. En este método, las dimensiones se tratan como si fueran letras o variables, es decir, estas letras L, T, lo podemos tratar como si fueran valores numéricos y respetar las leyes del álgebra. ¿Ok? Y en realidad este método no nos dice si la ecuación es 100% correcta, pero sí nos ayuda a ver si tiene la forma correcta. Si las dimensiones no coinciden, esta ecuación está mal. ¿Sí? Entonces tiene que verificarse sí o sí en una ecuación las dimensiones. También el libro nos da una prevención de riesgos, muy buen apartado, para siempre tener cuidado con algunas cosas, algunos temas. Dice, algunas cantidades tienen un pequeño número de símbolos que las representan. Por ejemplo, el símbolo para tiempo generalmente nosotros le ponemos T. Este es T de tiempo. ¿Okay? T de tiempo. Pero otras cantidades tienen varios símbolos que se aplican según el uso. Por ejemplo, hablamos de la longitud. Cuando hablamos de la longitud, tenemos símbolos como X, Y y Z, que van a indicar la posición en el plano cartesiano, ¿okay? O en el sistema de coordenadas en 3 dimensiones. Pero también longitud va a representarnos R. Generalmente le ponen R a lo que es el radio de un de una circunferencia, de una esfera. Luego también nos indican que tenemos también para longitudes A, B y C. A, B y C generalmente lo podemos tratar como si fueran los lados de un triángulo, ¿verdad? Aquí tenemos un triángulo, los vértices mayúscula A, B, C, y se lo ponen, por convención, las letras minúsculas, sus lados miden A, B y C con minúscula. Y eso también está en longitud, dimensión de longitud. Luego también L para la longitud como tal de un objeto, D para la distancia, H para la altura, pero todo esto que le estoy mencionando sigue siendo, ¿qué cosa? L de su dimensión longitud. ¿Sí? Por más que tengan diferentes nombres, es longitud, entonces eso no podemos olvidarnos. Continuamos. ¿Cómo funciona el análisis dimensional? Primero, para sumas y restas. Hay una regla que nos dice solo se pueden sumar o restar cantidades que tengan las mismas dimensiones. ¿Para qué? ¿Para qué usamos estas reglas? Porque esta es una herramienta muy útil para hacer esto en el análisis dimensional. Este procedimiento nos va a ayudar a verificar que las dimensiones de los términos de una ecuación sean coherentes entre sí. Por lo tanto, tenemos que ver todas estas reglas para entender cómo nosotros realizar el análisis dimensional. Como ya he comentado, la suma y resta no se pueden sumar, manzanas, ¿verdad? Manzanas con peras, ¿no? Puedo sumar solamente manzanas con manzana, es decir, metro con metro. Y aquí lo podemos ver. 5 metros más 3 metros es 8 metros. Pero ¿qué pasa si yo tengo 5 metros más 2 segundos? Esto no tiene sentido físico. Longitud más tiempo no se puede sumar. Siempre tiene que tener las mismas unidades. Así que eso estaría incorrecto. Y la ecuación no estaría bien definida. ¿Sí? Continuamos. Las igualdades en ecuaciones. En una ecuación los dos lados deben tener las mismas dimensiones. Por ejemplo, esta es una ecuación muy conocida en cinemática, que es divertido, le dicen. Distancia igual a velocidad por tiempo cuando la aceleración es constante. Y x es la posición, podríamos decir, o la distancia en otras palabras,
y obviamente está en la dimensión de longitud. Luego velocidad, que es L sobre T, ¿verdad? Entonces ponemos L sobre T, esa es la velocidad, ya lo hemos visto. Y el tiempo, que es T. Pero aquí ya habíamos dicho que podemos maniobrarlo como si fueran operaciones algebraicas, números. Entonces se va, se va. Y quedaría que longitud es igual a longitud y eso es totalmente correcto. Y ahora aquí se verificaría, veamos. Esto sería velocidad L entre T igual X, que es la posición L, más T, que es el tiempo. Eso no tiene significado físico. No se puede verificar, ¿ok? Para empezar, longitud con tiempo no se pueden sumar y no tenemos las mismas unidades que están a la izquierda, que es L sobre T, longitud entre tiempo. Aquí tampoco hay L sobre T. Así que la segunda es incorrecta, ¿ok? Y aquí tenemos un ejemplo del análisis dimensional para una aceleración constante. Posición con aceleración constante. Bueno. Aquí tenemos una de las fórmulas para de cinemática, simplificándolo mucho, cuando no hay una velocidad inicial. Pero entender que aquí queremos verificar si las dimensiones son correctas. Para ello, nos dan estos datos. El automóvil parte del reposo, o sea, comienza en posición x igual a 0 y se mueve con aceleración constante. Se quiere saber la posición x en función del tiempo. La fórmula que usamos es esta. ¿Será correcta esta ecuación? Bueno, esta fórmula, recuerden que x es posición, es decir, x es longitud, ¿sí? Entonces, si aquí es longitud, lo que está al costado también tiene que ser longitud. Veamos. Bueno, un medio no tiene dimensiones, así que lo podemos omitir. Aceleración es L entre T cuadrado. ¿Sí? Recuerden eso. Y tiempo es T. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Esto estoy haciendo la dimensión de todo esto de A por T cuadrado. A por T cuadrado es L entre T cuadrado de la aceleración por T, que es el tiempo, pero el tiempo está elevado al cuadrado. Entonces aquí se va y nos quedaría longitud. Justamente es lo que tenemos aquí, longitud. Longitud igual a longitud. Por lo tanto, se verifica que es correcta la ecuación dimensionalmente. ¿Sí? Aquí podemos ver x es longitud, a por tiempo al cuadrado es longitud, coinciden. Entonces, en conclusión, x igual a 1 medio por a por t al cuadrado es correcta desde el punto de vista dimensional, porque ambos lados tienen la misma dimensión, que es justamente longitud. También podemos deducir fórmulas. De repente nos dicen que queremos deducir una fórmula para la posición x en función de la aceleración y el tiempo, sabiendo que la posición es proporcional a la aceleración y al tiempo. Pero no sabemos cuáles son sus exponentes. ¿Ok? Bueno, x es longitud, a aceleración, L sobre t cuadrado y tiempo t. ¿Sí? Eso lo sabemos. Entonces, como esta es longitud, recuerden que aquí también tiene que ser longitud, pero aceleración es L sobre t cuadrado a la n, por t a la m, que es el tiempo. Recuerden que este exponente es afectado por todo esto, por cada uno, numerador y denominador. Sería L a la n, ¿sí? Sobre t a la 2n, porque se multiplica n por 2, 2n. Y esto sería por t a la m, ¿sí? Porque aquí no hemos hecho nada. Quedaría L a la n, t a la m, y este, como son bases iguales y se están dividiendo, pasa restando. M menos 2n. Ahí quedaría. Pero nosotros sabemos que al costado es L, porque x es posición. Entonces, al lado derecho también tiene que ser L. Sería L a la n, pero como tiene que ser L elevado a la
exponente 1, entonces n es igual a 1. Y ya teniendo que n es igual a 1, sabemos que t no tiene en el lado izquierdo de la ecuación. Por lo tanto, un t a la 0, porque t a la 0 sería 1 y desaparecería. Entonces sería m menos 2n igual a 0. Reemplazamos el valor de n que acabamos de hallar. M vale 2. Resultado, x es proporcional a A por t al cuadrado. Reemplazando los exponentes, ¿sí? Esta es la forma correcta y coincide con la ecuación conocida del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué es esto? El análisis dimensional no da constantes numéricas, como el 1/2, pero sí puede ayudarnos a encontrar la estructura correcta de la fórmula. Muy bien. Y tenemos finalmente la pregunta rápida. ¿Verdadero o falso? El análisis dimensional le proporciona el valor numérico de las constantes de proporcionalidad que aparecen en una expresión algebraica. Falso, ¿verdad? Porque el análisis dimensional habíamos comentado que no proporciona el valor numérico, sea 1/2, 2 o pi, etc. No. Lo único que nos da el análisis dimensional es si la ecuación es dimensionalmente correcta, es coherente. Y determina la forma general de una expresión usando las dimensiones físicas de las variables involucradas. Por ejemplo, usando el análisis dimensional podemos llegar que x está en función de a por t al cuadrado. Pero no podemos saber que justamente la ecuación exacta es 1/2 por a por t al cuadrado, porque este 1/2 no nos puede aportar el análisis dimensional. ¿Sí? Perfecto. Y tenemos también dos ejemplitos. Análisis de una ecuación. Dice que muestre que la expresión v igual a a por t es dimensionalmente correcta, donde v representa rapidez, a aceleración y t un instante de tiempo. Identificamos las dimensiones de v. Aquí está, v es L sobre t, que es velocidad o rapidez. Encontramos las dimensiones de a y multiplicamos por las dimensiones de t, que es justamente at, L sobre t cuadrado por tiempo, que es t. Nos quedaría L entre t. Por lo tanto, se verifica porque v es L entre t y at es L entre t. Se verifica. Entonces esto es dimensionalmente correcto porque tiene las dimensiones correctas en ambos lados. En cambio, si nosotros tuviéramos v igual a por t cuadrado, esto no se verificaría y sería dimensionalmente incorrecto. Te sugiero que lo pruebes para que veas que efectivamente no llegamos a una coherencia dimensional. Y tenemos también un ejemplito de análisis de una ley de potencia. Suponga que la aceleración a de una partícula que se mueve con rapidez uniforme en un círculo de radio r es proporcional a alguna potencia de r, es decir, r a la n, y a alguna potencia de v, por decir v a la m. Determine los valores de n y m y escriba la forma más simple de una ecuación para la aceleración. Escribimos una expresión para la aceleración en términos dimensionalmente con la constante de proporcionalidad acá. Lo que pasa es que las dimensiones de a de la aceleración, recuerden que se escribe entre corchetes, tiene que estar igual a cuando te dicen que es proporcional, tú le pones un k. No sabemos cuál será ese k. Pero es proporcional a la potencia de r a la n, esto de aquí, r a la n por v a la n, por dato. Ya tenemos esta ecuación. Ahora, veamos. A es L sobre t cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí también debería ser L sobre t cuadrado. La constante de proporcionalidad no nos interesa porque está dimensional, la omitimos. Luego tenemos R, pero R ¿qué cosa es? R es radio y radio es una longitud, por lo tanto ponemos L a la N, ¿sí? Luego tenemos V a la M. V a la M. ¿Por qué? Porque V a la M es lo que nos dan por dato. Y V, que es velocidad, es L entre T y todo esto elevado a la M, ¿verdad? Bueno, aquí le he puesto como L por T a la menos 2 porque este exponente pasaría para arriba como negativo. Luego sería L a la M sobre T a la M, pero tenemos L a la N por L a la M. Bases iguales, como se están multiplicando, los exponentes se suman. N más 0. Y aquí sería T a la M, pero para que pase a la parte de arriba,
sería como exponente negativo t a la menos 2 e. Bueno, sabemos que n más m es igual a 1, ¿verdad? Porque la longitud es 1. Pero también sabemos que menos m tiene que ser igual a menos 2, porque es justamente el exponente del tiempo. Por lo tanto, m vale 2 y reemplazando ya en la ecuación, n vale menos 1. La expresión correcta sería de la aceleración igual a k r a la n v a la m, que es como nos daban al principio, pero reemplazando n y m sería k por r a la menos 1 v al cuadrado. Poniendo el r en la parte inferior sería k por v al cuadrado sobre r, y esto sería la aceleración. Y más adelante ya veremos en el tema de movimiento circular uniforme que esta ecuación es muy importante para poder resolver los problemas, ¿sí? Perfecto. Espero que te haya servido. Dale like si es así, suscríbete, comparte contenido si crees que puede ayudar a muchas más personas. Y nos estamos viendo en otro video. Así que cuídense. Nos vemos.